Versículo 1 al versículo 11. Si Anita nos ayuda con la lectura, por favor. Bueno, tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los sayos de Acab, diciendo: Inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: He aquí, 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: Siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: Si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo: Han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él dijo: Ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo: Vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Amén. Amén. Bueno, gracias, Anita. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Ponemos delante de ti, Señor, este tiempo que estamos meditando en ella. Ponemos esta comunión, Señor, delante de ti. Sabemos que tu Espíritu Santo es el que corre velos, es el que nos revela, el que nos enseña. Muéstranos, Señor, y habla a nuestros corazones a través de la historia, a través de toda esta palabra que tú has dejado escrita, Señor, para nosotros, para tu iglesia, como testimonio a nosotros, a tus hijos, en este día, Señor. Te damos gracias por ella, te bendecimos y nos quedamos, Señor, unidos a ti en tu presencia. Amén. Bueno, fíjense que Acab tenía 70 hijos. Usted dirá, bueno, pero ¿cada qué horas tuvo 70 hijos con Jezabel? No, no era solo con Jezabel. Sabemos que los reyes tenían concubinas también. Nunca lo leímos seguramente. Si la escritura, no recuerdo si lo hubiésemos leído que él tenía concubinas, pero era muy probable que tenía concubinas. Y además de los hijos que tuvo con Jezabel, pues tuvo 70 hijos más. Imagínense, estaban 70 hijos allí en Samaria. Dice que estaban bajo el cuidado de unos ancianos y ayos. Y entonces Jehú les escribió a estos ancianos, a estos responsables de los hijos de Acab. Ahora, no se sabe por qué estaban todavía bajo ayos, seguramente eran muy jóvenes, no tenían todavía edad y estaban bajo tutores, eran príncipes, ¿no? Y él envió cartas
Y él hace como una estrategia. Algunos ven, cuando uno estudia esto, algunos lo ven mal de parte de Jehú, toda esta estrategia que él hace acá. Pero si nosotros pensamos en algo y es que él había sido ungido y él estaba bajo un celo especial, bajo una encomienda especial de parte de Dios, él se estaba moviendo bajo una guianza como especial. Así lo veo yo. Algunos no lo ven así. Pero yo sí pienso que Jehú, aunque no fue correcto, porque no podríamos decir que todos los reyes fueron correctos, todos se equivocaron de alguna manera. Este también se equivocó, pero en lo que corresponde a la comisión que le dio y le encargó el Señor, fue fiel. Fue fiel. Entonces aquí estamos viendo como una estrategia de él. Él se mueve como en una estrategia, como en unas cosas que él hace eh, muy sagazmente, hace como unas conspiraciones muy sagaces, porque todo esto se trata de algo de todas maneras político. Estamos viendo que Dios lo ha ungido, pero esto tiene tintes políticos. Entonces lo que él hace es mandar unas cartas diciéndole, bueno, escojan, yo conspiré contra el rey, y ustedes entonces escojan uno de los hijos de Acab y apóyenlo y vengan contra mí y midámonos en fuerza a ver cuál vence y el que sea el vencedor pues será el rey. Y estos ancianos entraron en temor eh, y dijeron, ¿cómo vamos a pelear contra Jehú si ya venció, si ya destruyó, si está, seguramente ellos habían escuchado también que estaba ungido, que venía de parte de Dios todo esto, entonces ¿para qué ellos iban a oponer? Entonces le dijeron, no, no vamos a poner oposición, o sea, aquí estamos nosotros, haga lo que usted quiera, eh, nosotros no vamos a levantar ninguno, eh, usted puede hacer lo que quiera. Entonces esto le vino muy bien a Jehú, aprovechó muy bien esta oportunidad y les manda otra carta y los prueba. Les dice, bueno, si ustedes no van a poner rey ni van a hacer oposición, entonces ¿de qué lado están? ¿Están con ellos o están conmigo? Y les dice, si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí eh, mañana a esta hora a Jezreel. Los prueba. ¿Y cómo los probó? Bueno, pues si ustedes están conmigo, entonces maten a todos estos varones, hijos de Acab, porque si se queda uno vivo, pues ese va a reclamar el trono, y por eso es que tenían que morir todos. Pero mire que Jehú fue muy, muy sagaz, porque él no los mató, él dio la orden, pero él no los mató. Él era la cabeza que estaba orquestando todo detrás, y así se hizo también con los ancianos y con los ayos que estaban cuidando a estos muchachos y los puso de su parte. Y ellos hicieron eso. Ellos entonces mataron a estos varones y hicieron como él dijo. El 8 dice, y vino un mensajero que le dio nuevas diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta mañana. Esto también es otra estrategia que está haciendo Jehú aquí muy sagazmente. Él está queriendo decir también que él hizo una parte de todo esto, pero que él no actuó solo. O sea, ahora entonces tiene cómplices que lo están apoyando y él quiere darle a conocer al pueblo que no es él solo el que ha conspirado, sino que han conspirado también contra el reino de Acab y su descendencia, también los ancianos y los ayos. Y dice el me venía a la mañana, salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos, he aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo
Elías. O sea, ahora entonces él va a referirse a la sentencia de Dios y le va a dejar claro al pueblo que esto no viene de su corazón, sino que esto vino del corazón de Dios, para que ellos entonces vengan también y estén dispuestos a apoyarlo, para que ellos sepan que esto viene de parte de Dios y que Jehú está haciendo una comisión y que estos varones le ayudaron a cumplir con la sentencia que el Señor ya había dado por boca del profeta Elías. Y es maravilloso ver cómo se cumple la palabra. Es maravilloso ver cómo podemos confiar en la justicia de Dios. Él está hablando aquí de justicia. Ustedes son justos. Juzguen entonces. Está diciendo, esta es la palabra que Dios dio. Esta es la palabra que se está cumpliendo. Entonces podemos ver y entender que la palabra del Señor es confiable, verdadera, y nosotros tenemos que pararnos firmes en ella. Dice, mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. O sea, lo que este varón hizo fue una limpieza. Quitó todo, barrió con lo que había quedado de la casa de Acab. Todo esto porque el Señor había puesto en su corazón y le había dado esa comisión y muy celosamente él la estaba ejecutando, la estaba cumpliendo. O sea que hasta este momento estamos viendo a un Jehú que está haciendo las cosas correctamente, a un Jehú que se está, digamos que, acomodando a todo lo que el Señor ha establecido. A veces el Señor usa personas así. A veces el Señor usa hombres que tienen que traer juicios de esta manera. Por eso todo lo que ocurre sobre la tierra, pues aunque nos preocupe, aunque veamos a veces que es como injusticia entre nuestros ojos, a veces algo que parece una injusticia está haciendo algo justo desde el punto de vista de Dios, porque seguramente está el Señor juzgando algo. Y por eso es que nosotros no podemos juzgar. ¿Ustedes recuerdan qué se dice el Señor? No juzguéis para que no seáis juzgados. El Padre es el único que puede juzgar y todo el juicio se lo ha dado ahora a su Hijo Jesucristo. Porque nosotros no podemos ver, Él está más alto que nosotros, sus pensamientos son mucho más altos. Él está viendo cosas que nosotros no estamos viendo, por eso es tan difícil que nosotros establezcamos juicio. Habrá momentos en que nos toca juzgar y nos corresponde juzgar acciones. Podemos juzgar acciones y dentro de la iglesia hay que juzgar acciones como Pablo da en la instrucción en Corinto. No podemos juzgar corazones, pero sí las acciones. Y a veces hay que determinar sentencia y juicio sobre acciones, pero no podemos juzgar corazones. Ese juicio le corresponde al Señor. Entonces aquí estamos viendo que Él es un Dios justo que sabe cuándo y en qué momento es el que va a enviar y se van a cumplir sus sentencias. Bueno, vamos a seguir leyendo. Aquí hay un título, por lo menos en mi palabra, en mi Biblia dice, Matanza de 42 príncipes de Ocosías. Vamos a leer entonces del 12 al 14. Anita, por favor, gracias. ¿Del 12 al 14? Sí, mi amada, antes del otro título que hay allí, es que son historias como corticas. Esta no tiene título. Sí, ¿no tiene título? No, ¿No dice Matanza de los 42 príncipes? no, después del 11 sigue el 12 de corrido, sin título, sin subtítulo intermedio ni nada. Ok. Bueno, luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. ¿Hasta allí? Hasta allí.
Bueno, entonces vamos a ver, Ocosías. Dice, luego se levantó de allí y fue a Samaria y fue a una casa de esquileo, o sea, donde estaban esquilando ovejas, ¿no? Estaban cortando la lana de las ovejas. Y halló allí a los hermanos de Ocosías. Ocosías, pues recordemos que es el rey de Judá. Ellos no sabían de nada de lo que estaba pasando en Israel. En ese tiempo no había internet, no había WhatsApp, no había nada, no podían ellos darse cuenta de qué estaba pasando. Pero uno dice, bueno, ¿por qué estaban todos estos yendo hacia Israel? Mire el vínculo tan estrecho que ya había entre Judá e Israel por causa de este parentesco. Cuando Josafat decidió emparentar con Acab, entonces unió las familias. Y entonces Ocosías era el rey, ellos no sabían que ya estaba muerto seguramente, y ellos se fueron a Israel a saludar a, a saludar a sus parientes. Ellos iban a saludar allá a todos sus parientes, al rey. Ellos querían saludar a Jorán, a sus primos, a sus primos hermanos, yo qué sé. Venían 40 parientes, descendientes aquí también de acá. ¿Y qué hace Jehú? Apenas se da cuenta de esto, dice, mátenlos. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. Todo esto tenía que morir. Todo esto tenía que ser quitado de la descendencia. El Señor había dado esta sentencia por algo. Y cuando nosotros vemos las historias de los reyes, nosotros estamos viendo aquí cómo el Señor está guardando el parentesco y cómo el Señor está guardando la descendencia de alguien, la descendencia de David. Ustedes recuerdan que el Señor, Dios, le dio a David esa promesa que de su linaje iba a venir el Mesías. Y todo lo que nosotros vemos aquí es como Jehová nuestro Dios está guardando ese linaje, esa descendencia, y tiene que cortar todo lo que la contamina, todo lo que está siendo una amenaza para este linaje, lo va a cortar. Y aquí está haciendo eso a través de Jehová. Está trayendo ese juicio y está quitando la contaminación de la casa de Judá. Ustedes saben que la casa de Judá es la descendencia de David. Y mire lo que hizo Josafat, contaminó la descendencia de David con esta descendencia de Acab. Entonces, lo que tuvo que hacer también el Señor a través de Jehú es quitar todo esto, cortar todo descendiente de la casa de Acab, que ya estaba también contaminando la descendencia de David. Entonces aquí vamos entendiendo un poquito de qué se trata todo esto de los reyes. ¿Qué linaje es el que el Señor está protegiendo y está guardando? Seguido el 15 dice, yo también tengo un título aquí, dice Jonadab mata al resto de la casa de Acab, porque está estableciendo juicio. Dice, yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Sigue él con su travesía y con su celo en su corazón, y dice que él se encontró con alguien, Jonadab, hijo de Recab. Este Jonadab es interesante porque la Biblia hace mención de él a través de otro profeta más adelante, y es a través del profeta Jeremías. Tal vez ustedes han leído este pasaje otras veces en la escritura, donde Jeremías hace mención de Jonadab, hijo de Recab.
Si vamos a Jeremías 35, en el versículo 6, dice: mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recat, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Este Jonadab, esto que escribió el profeta Jeremías es muchos años después, muchísimos años después. Y la escritura está mencionando a Jonadab, hijo de Recab, como un hombre celoso. Y mire que ellos eran los hijos y estaban guardando la instrucción de su padre. Ellos no bebían vino, y el Señor le había dicho a Jeremías que los llevara a ellos, que los llevara y los invitara como al templo y que les dieran como vino y que los probaran, ¿no? Para ver si ellos sí eran fieles. Y resulta que ellos eran fieles a lo que les había dicho su padre. Y lo que el Señor estaba tratando un poco de decirles al pueblo en este momento era que cómo estos hijos de Jonadab eran fieles a lo que le había hablado su padre y cómo Judá no era fiel a lo que a la palabra que Dios, que era el Padre, les había dado. O sea, él estaba haciéndoles como esa comparación y estaba trayendo a los hijos de Jonadab como un ejemplo para ellos, que aprendieran de cómo ellos eran hijos de un hombre terrenal, y eran tan celosos en guardar el mandamiento de su padre. ¿Eso qué nos muestra? Que Jonadab, Jonadab, hijo de Recat, era un hombre celoso. Aquí podemos entender por qué Jehú le habla de esta manera, porque Jehú le dice, ¿es recto tu corazón como el mío? Y le dijo, lo es. Pues si lo es, dame la mano, dice que lo subió al carro, ¿no? Y le dice que lo iba a llevar era para que viera el celo. En el 16 dice, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en el carro. O sea, es curioso que él tome a un hombre como Jonadab y lo ponga de su parte porque conocía su celo. Este era un hombre que quería vivir bajo el celo de Dios, y seguramente él estaba en medio de todo apostasía que estaba viviendo Israel por culpa de la casa de Acab, y él estuvo complacido de acompañar a Jehú para establecer este juicio, y por eso Jehú lo pone de su parte. Seguramente el pueblo conocía quién era Jonadab como un hombre celoso, como un hombre que estaba dispuesto a servir a Dios y a ser fiel. Y cuando lo pone de su lado, pues era importante para Jehú políticamente hablando, pero digamos que también el Señor le colocó un hombre celoso al lado para que le ayudase a cumplir con este mandato de Dios. ¿Qué dice el hermano Alex? Sí, ahí si vemos un poquito más de historia, este hombre era descendiente del suegro de Moisés, de Yetro. Entonces no eran realmente pues del linaje de donde venía Moisés, pues que venía de Abraham, pero sí desde esa época ellos adoraban a Jehová. Entonces también vemos ahí como una especie de gentiles, ¿no? Gentiles que el Señor siempre como que ha tenido a través de la historia, mostrando que un día pues nos iba como a injertar allí. Entonces eran ceneos, esos ceneos eran descendientes del suegro de Moisés. Sí, y este suegro de Moisés era un sacerdote también. O sea que el Señor siempre tiene a la par algunos que son celosos
Y fíjense cómo los coloca más adelante como ejemplo, ¿no? Como ejemplo del celo, como ejemplo de guardar, de todas maneras, su tradición, ¿no? Porque eso era Jetro. Jetro era un sacerdote de Madián, era un sacerdote desde ese tiempo, por eso Moisés se quedó a su lado. Y después Jetro le dio algunos consejos a Moisés. Y este hombre viene de allí, de esa descendencia. Era celoso. Y se hizo entonces Jehú del apoyo de Jonadab. Seguidamente, del 18 al 31 tenemos otra historia. Y entonces vamos a leerla porque aquí está estableciendo ese juicio Jehú y está haciendo cosas bien interesantes. Vamos a leer entonces desde el 18 al 31. Si está por ahí, Anita. Sí, Martica. Bueno, 31. Perdón un segundito, paso la página. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes. Que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, y de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó las vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Amén. Amén. Interesante este Jehú. Fíjense, lo que él hace es engañar al pueblo y decirle, reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. O sea que él estaba diciendo, yo voy a ser más idólatra que Acab. Pero era una estrategia que él tenía, era para engañarlos, era para saber quiénes estaban con Baal. Y los reunió y dijo que iba a hacer un culto y los citó en el templo. Fíjense que ya había un templo dentro de Israel, un templo donde se hacían sacrificios a Baal. Fíjense esto.
Habían sacerdotes de Baal establecidos por Jezabel. Acab había edificado este templo a los Baales. Y él citó a todo el mundo allí y les dijo, bueno, vamos a hacer un sacrificio. Pero lo que él hizo fue colocar 80 hombres que estuvieran atentos a ver quiénes estaban allí para hacer este culto. E inclusive les dijo que los vistieran, con esos vestidos especiales que se vestían ellos para los cultos a los Baales. ¿Para qué? Para identificarlos, para saber quién era el que estaba ofreciendo este culto a Baal. La intención de Jehú era traer ese juicio contra los idólatras, contra los que estaban adorando a los Baales. Pero fíjense que había allí gente que estaba allí en el templo y había diferencia entre unos y otros, ¿no? Por eso él hace que se vistan para poder no confundirlos. Dice en el 21, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y él los sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y uno dice, pero ¿cómo así los siervos de Jehová en el templo de Baal? Entonces había una mezcla, ahí había una mezcla. Seguramente habían algunos que iban a ofrecerle culto a Jehová allá en el templo de Baal, pero le estaban ofreciendo culto a Jehová. Y él quería sacar a estos y diferenciarlos y solamente ajusticiar o matar a aquellos que estaban ejerciendo el culto a los Baales. Y dice, y cuando ellos entraron para hacer sacrificio y holocausto, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que deje escapar uno de estos, pues su vida será por la suya, ¿no? Entonces ellos estaban amenazados, no pueden dejar escapar a ninguno. Y así vino juicio contra todos estos. Y también dice que sacaron la estatua del templo de Baal y la quemaron. Y las quemaron. Las estatuas, o sea, porque eran varias. Ustedes saben que los Baales eran varias. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Y también dice que más adelante que convirtieron el templo de Baal en letrinas. Imagínense eso. Si querían de verdad hacer algo terrible con el templo de Baal, pues lo convirtieron en letrina. Lo profanaron, colocando allí servicios sanitarios en el templo de Baal. ¿Quiere ir al baño? Sí. Allá donde era el templo de Baal. Eso hizo Jehú. Y eso muestra entonces lo que había en el corazón de Dios, porque finaliza así en el versículo 30. Dice, y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Fíjense que lo que este hombre hizo era todo lo que estaba en el corazón de Dios. Cuando usted a veces estudia esto, les decía ahora que hay algunos pastores, maestros que enseñan que él estaba haciendo como lo malo, como que no tenía necesidad de hacer esto, lo otro, con todas esas, digamos, conspiraciones y como triquiñuelas que hizo. Pero fíjense que cuando uno lee este pasaje, se da cuenta que él estaba haciendo lo que realmente había en el corazón de Dios. Él estaba cumpliendo órdenes. Y en esa parte, Jehú hizo lo correcto. Y Dios lo premió y le dijo, bueno, por cuanto has sido fiel a esto, tus hijos se sentarán hasta la 4ª generación. O sea que había una descendencia de Jehú que era digna de ser rey allí y de reinar sobre el pueblo de Dios temporalmente. Temporalmente, era algo temporal,
pero el Señor le dio y le concedió este, digamos que este privilegio a Jehú por haberlo obedecido. Pero termina aquí esta parte de la escritura diciendo que con todo y eso, Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová con todo su corazón. Dice, y ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. O sea, fue un hombre celoso externamente, que cumplió órdenes, pero digamos que personalmente él no tuvo una conversión total o completa. Él fue un instrumento de Dios para ejecutar algo, y a veces el Señor permite esto con algunas personas, ¿no? Levanta a una persona para hacer algo especial, pero esa persona no termina siendo tan fiel con el Señor. Y resulta que esto es lo que hace Jehú. Jehú no se apartó del camino de Jeroboam. ¿Qué quiere decir eso? Él no quitó los becerros. Acuérdense que había un becerro en Dan y había otro becerro en Betel. ¿Y por qué no los quitó? Pues sencillamente porque si los quitaba, el culto tendría que hacerse en Judá, en Sión, en el templo. ¿Y cuál era el miedo? Pues el miedo era que si se iban a adorar a Dios en el templo, pues entonces él ya no era rey y él estaba cuidando también su reinado tal como lo hizo Jeroboam. Entonces, él no se apartó de ese camino, sencillamente políticamente, porque estamos hablando del reino. Cuando hablamos del reino en estos términos, estamos hablando de algo político. Él no se apartó de lo que hizo Jeroboam, y tampoco tuvo un corazón recto delante de Dios para cumplir la ley del Señor. No fue un hombre fiel al Señor en cuanto a su palabra. Solo el Señor le resalta y le destaca que sí cumplió lo que había en el Señor en su corazón en cuanto al juicio que tenía que establecer el Señor a la casa de Acab. Y este entonces es todo el juicio que hace Jehú. Ya el Señor lo había profetizado y él lo cumple. Él hace esa parte porque el Señor lo levantó para hacer esto. Seguido el 32 dice, el título aquí es Muerte de Jehú. Dice, en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galad y Basán. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Quién era Hazael? Hazael, acuérdense que es el que sucedió a Ben-Hadad, era el rey de Siria. Y era este hombre perverso que hizo llorar a Eliseo. Este hombre entonces vino contra Israel y dice que empezó el Señor a cercenar el territorio. Mire cómo se mueve el Señor. Entonces levanta a Hazael. ¿Qué es cercenar? A quitar. Ustedes recuerdan que David y Salomón habían conquistado toda la tierra prometida, todo el territorio que Dios había dado a Israel en promesa, lo habían conquistado David y Salomón terminó de establecer todas esas, digamos, linderos de la promesa. Y aquí el Señor está quitando, cercenando. Los sirios comenzaron a quitar esos territorios de a poco, porque era juicio de Dios contra Israel. Les estaba quitando el Señor, les estaba cortando bendiciones, les estaba quitando la porción, la heredad, la tierra. Pero esto vino, sí, como dice Alecito, esto vino de parte del Señor, porque era lo que el Señor le había dado al profeta Elías. Se estaba cumpliendo la palabra. Y este juicio viene a Israel por causa de la apostasía. Ellos no se han arrepentido hasta aquí, nunca se arrepintieron. Israel nunca se arrepintió de esto. Israel, Siria,
lo empezó a cercenar y luego Asiria vino y lo remató y se lo llevó cautivo y lo desapareció. Ustedes saben que el final de la historia del libro de Reyes es eso. Las 10 tribus desaparecen, se van a la diáspora y no aparecen nunca más por causa de su desobediencia y por causa de su apostasía. Entonces, aquí comienza el Señor a quitar territorio, a quitar territorio. Miren qué importante y qué delicado esto, mis hermanos, porque esta palabra está para nosotros. No podemos descuidar nuestra salvación. Nosotros hemos entendido que nuestra alma es ese gran terreno, es ese gran terreno de la promesa que nos ha dado el Señor, y Él está conquistando y nos ha dado para conquistar ese gran terreno de nuestra alma. Hemos desalojado allí a todos los enemigos de Dios. Hemos desalojado en nuestra alma todos esos feos que hemos batallado con ellos y el Señor ha batallado con ellos y ha vencido y nos ha dado dominio y nos ha dado potestad sobre tantas cosas. Pero si yo vuelvo atrás, si yo caigo en la idolatría y si hay apostasía en mi corazón, yo puedo perder los dominios de mi territorio. El otro día, preocupada, escuchaba a una hermana decir eso. Una hermana decía eso, decía que había vuelto a hacer cosas que hacía muchos años no hacía y que ya ella tenía como que ya había vencido eso y las volvió a hacer. Y que sí estaba venciendo nuevamente sobre ellas, pero que no sabía por qué las había vuelto a hacer. Y uno dice, yo sí sé por qué las volvió a hacer. Cuando esto pasa es porque estás en apostasía, porque estás volviendo atrás, porque estás tomando cosas viejas, porque estás descuidando tu salvación, porque le estás dando lugar al enemigo. Y cuando esto pasa, perdemos territorio. Perdemos territorio. Vamos a perder territorio, ganado. Hemos conquistado ya muchas cosas y si volvemos atrás, perdemos. Esto está aquí para nosotros, como está para advertencia nuestra. Nadie quiere perder. Nosotros siempre queremos ganar y eso viene de parte de Dios, eso está en nuestro corazón, eso está allí, siempre queremos ganar. Fuimos diseñados por el Señor para ganar siempre. Nadie quiere perder. Perder no es bueno. Y mucho menos cuando se trata de la vida del Señor. Si hemos ganado la vida del Señor porque nos ha costado mucho, imagínense volver atrás, dar un paso atrás y perder. No podemos. Nosotros necesitamos permanecer firmes, disfrutando de todo lo que el Señor hasta hoy nos ha dado. Ebenecer, eso significa benecer. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Hasta hoy nos ha dado todo. Hasta hoy hemos alcanzado la victoria en tantas cosas, Señor. Yo no quiero retroceder, yo quiero seguir avanzando. ¿Me falta? Sí, me falta. Pero tú vas conmigo y yo voy a la conquista. Estoy ganando, yo no quiero perder. Entonces la advertencia también está para nosotros, para que guardemos fielmente y no perdamos. Dice el 33, desde el Jordán, el nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Toda esta región está al otro lado del Jordán. Ustedes se acuerdan que estas tribus, Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, ellos quisieron quedarse al otro lado del Jordán. Ellos vieron toda esa llanura del Jordán y dijeron, esta tierra es fértil y nos queremos quedar acá. Pues eso tenía un peligro. Eso tenía un peligro y es que ellos eran los más vulnerables, los más expuestos. Ellos eran los primeros que iban a sufrir cuando el enemigo los atacara. Y aquí estamos viendo eso. La primera tierra que se va y la primera tierra que pierde Israel es esta.
la que se había conquistado antes del Jordán. ¿Pero por qué? Porque allí en Dan había un becerro. ¿Qué dice Son de Anita? la primera línea, Martica. De la primera línea. La primera línea, exactamente. Esa primera línea entonces sufrió y fue corrida. Y me imagino que ellos entonces tuvieron que replegarse hacia el centro, cruzar ahora sí el Jordán y esconderse al otro lado. Porque esos territorios marcharon. Siria los conquistó. Y dice, los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria. Reinó en ese lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. O sea que tuvo un reinado relativamente largo. No fue corto, fue un reinado relativamente largo. El Señor le concedió esto por cuanto él había hecho eh, todas estas cosas que estaban en el corazón de Dios. El juicio contra la casa de Acab vino de parte del Señor por mano de Jehú y él le ejecutó totalmente. Ahí termina entonces el capítulo 10. Capítulo 10, entonces las hazañas de Jehú. ¿Qué dice Anita? Martica, ¿y alguno de los hijos de Jehú sirvieron al Señor? Bueno, lo iremos a ver, no me adelanto. Pues en realidad estos reyes de Israel, ninguno fue un rey fiel al Señor, todos ellos fallaron. No hay ninguno, de todas maneras ellos todos fallaron porque ninguno volvió a los caminos del Señor, haciendo lo correcto que era derribar los becerros y volverse al verdadero culto. Ninguno lo hizo. Aunque hicieron algunas cosas bien, no podríamos decir que hicieron lo bueno delante de los ojos del Señor. Porque ustedes saben que el fin de este libro es la deportación, ¿no? El versículo 1 del capítulo 11, Anita, vamos a leer allí, versículo 1, capítulo 11, hasta, vamos a leerlo hasta, bueno, aquí ya entra la cámara, se mueve de lugar, se mueve de reino y nos va a llevar y nos va a trasladar al reino de Judá. Esto es lo que pasó con el juicio que hizo Jehú en Israel, pero recordemos que también Ocosías, que era el hijo de Joram, murió, o sea que el reino se quedó sin rey. Entonces vamos a ver qué pasó en Judá, y eso es lo que vamos a leer a continuación. Entonces leamos desde el 1 hasta el 21. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová. Y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos.
y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó. Y tomando cada uno a los suyos, esto es, a los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole. Y batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: ¡Traición, traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entraban los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Amén. Amén. Fíjense la historia tremenda. Cuando muere Ocosías, entonces la madre, Atalía, ¿quién era Atalía? Hija de Jezabel y de Acab, imagínense, reinando sobre Judá. ¿Usted se imagina eso? La carne reinando sobre Judá, sobre el trono de David. Allí era que estaba sentada Atalía. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Dice que destruyó toda la descendencia real. Mató todos los hijos de Ocosías. O sea que mató los nietos. Mató los nietos de ella. Todo lo que venía de la parte, ella quería matar toda la descendencia real que venía de la casa de David. Esa era la intención que ella tenía. Solamente quería quedarse ella, que era la descendencia de la casa de Acab. Espiritualmente nosotros vemos esa guerra siempre entre la carne y el espíritu. Aquí está ella, la carne matando al espíritu. Recordemos que Judá se contaminó de la idolatría y de la apostasía de Israel porque hicieron esa alianza. Mire, usted a veces puede hacer alianzas en favor de la unidad. Usted puede querer hacer alianzas con hermanos o pseudohermanos. Uno a veces quiere ir a hacer, unirse simplemente porque el Señor dice que tenemos que ser una sola iglesia y unirnos y buscar a los hermanos pues donde estén, pero usted no sabe si ellos están en la apostasía. Usted no sabe qué está pasando y qué tipo de idolatría y qué tipo de cosas hay, y por eso hay que pesar los espíritus, y por eso hay que, cuando nosotros vemos las cartas apostólicas, nosotros vemos siempre esa recomendación.
Ellos andaban con cartas y recomendando unos hermanos y otros porque usted no sabía quién llegaba, con qué cosas, con qué pensamientos, con qué contaminaciones. Y usted no puede unirse en ese yugo así desigual, ir a mezclarse, porque mire lo que está pasando aquí. Josafat quiso hacer esa alianza con Acab, quiso como derribarlos, la separación, tener paz con Acab, y casó a su hijo con la hija de Acab, que es Atalía. Y Atalía ahora entonces quiere matar la descendencia de David. Mató sus propios nietos, sus propios hijos, todos los mató, los mandó a matar. Y había entonces una hija de Ocosías, que se llamaba eh, Josaba, De Joram, Martica, de del Joram, rey perdón, Joram. de Joram. Se llamaba Josaba, dice acá, o Josabá, no sé si se menciona así. Hermana de Ocosías, dice, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, quienes estaban matando. O sea que lo tomó así, tomó el primero que vio y lo escondió, dijo, este yo lo voy a guardar. Hermanas, o sea, esto es tan maravilloso, porque cuando ella estaba haciendo eso, ¿quién estaba haciendo eso? Eso venía de parte de Dios. Dios estaba guardando el linaje de David, porque de este linaje iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás estaba conspirando contra el linaje de David. ¿Usted recuerda? La matanza de los inocentes. Herodes mató los inocentes porque quería matar al Señor Jesús cuando estaba niño. Siempre Satanás ha conspirado contra el linaje de David. Y si moría y se mataba todo el linaje de David, entonces el Señor Jesús no hubiese podido, no hubiese podido Dios Padre haberle cumplido esta promesa a David. Pero mire, el Señor tenía guardado esto, el Señor tenía preparado esto, que esta mujer tomara a este niño y lo escondiera. Lo escogió al azar, dijo el que alcanzó a coger, lo tomó y lo escondió. Y lo escondió de Atalía para que no lo matara. Dice, y estuvo ella con él escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Mire dónde se escondió. Fue y se escondió en la casa de Jehová. ¿Por qué? Es el mejor refugio que usted y yo podemos tener. Escondernos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Atalía, ella no iba a la casa de Jehová. Más adelante leímos que había un templo de Baal. ¿A dónde iba ella? Al templo de Baal. Ella nunca iba a la casa de Jehová. A ella no le interesaba a Jehová. Ella era descendiente de Acá y de Jezabel, era idólatra, perversa en su corazón. Y reinó 6 años. 6 años. Número 6, reinado de hombre. El número 6 representa el reinado de la carne. Ahí. Siempre el 6 lo vamos a ver como tipificando al hombre. Y estaba reinando esta mujer en Judá. ¿Usted se imagina lo que era para los sacerdotes, lo que era para el pueblo que de verdad estaba buscando al Señor y servía al Señor? Porque en Judá la apostasía estaba de parte de Israel, pero la mayoría del pueblo en Judá servía al Señor de verdad. El verdadero culto estaba en la casa del Señor, allí en Jerusalén. Y estaba esta mujer reinando y adorando y levantando cultos y levantando templo a Baal, porque eso fue lo que hizo en esos 6 años, construyó un templo, o seguramente lo habían levantado desde antes con su marido Joram. Y estaba esta mujer reinando. Pero el Señor tenía un plan y estaba haciendo algo para salvar y rescatar el linaje y el trono de David. En el 4 dice, mas al 7º envió Joiada y tomó jefes de centenas. Al 7º año.
Ustedes recuerdan que el séptimo el número 7 es el día del reposo, es el día en que el Señor siempre cumple esos ciclos. Y dice, envió centenas, capitanes y gente de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. ¿Usted se imagina? Cuando ya habían perdido la esperanza, que estaba reinando Atalía, han perdido la esperanza ellos de tener ese linaje. ¿Usted se imagina el regocijo cuando ellos vieron este niño? Un niño de 7 años. Era la esperanza de un pueblo. Estaba niño. Y a veces esa es la iglesia, una iglesia niña. A veces somos niños dentro de la iglesia, sí, pero tenemos el verdadero, la realeza, tenemos el verdadero linaje de David, tenemos al Señor. Estamos creciendo. Y tal vez comenzamos pequeñitos, pero tenemos la esperanza y la promesa del respaldo del Señor. Tenía solo 7 años. Dice, y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia. En el 6 dice, otra tercera parte estará en la puerta de Shur. Dice, mas las 2 partes de vosotros que salen al día de reposo tendréis la guardia en la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto, y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Guardando el linaje de David. Había que estar armados, y así nos corresponde. Estar armados, estar atentos ante cualquier amenaza que se levante en contra de la casa del Señor, en contra de la destrucción del linaje del Señor. Y dice el 9, los jefes de centenas pues hicieron todo como los sacerdotes Joiada mandó, y tomando cada uno y los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centena las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Imagínense, estaban tomando las armas de ¿quién? De David. Estaban retomando a la casa de David. Estaban colocando en orden otra vez todas las cosas. Estaban colocando la armadura de Dios, la verdadera armadura de Dios para luchar ¿contra qué? Contra la carne, contra aquello que representa a Talía, contra la carnalidad que quiere matar el espíritu. Nos tenemos que vestir con las armas nuevamente para poder defender la casa de Dios. Y dice, sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole, y batiendo las manos dijeron, ¡viva el rey! Nuevamente estaba el linaje de David sobre el trono de David. Estaba el Señor cumpliendo su promesa, estaba su pueblo haciendo la voluntad de Dios, y estaba su pueblo regocijándose nuevamente, haciendo lo que el Señor quería. El trono de David estaba otra vez ocupado. Miren esto, mis hermanos, espiritualmente siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener lucha contra la carne, contra todo aquello que se levanta en contra de la obediencia al Señor. Pero siempre tenemos de parte del Señor armas, siempre tenemos la estrategia de Dios para vencer y para derrotar al enemigo y para salir victorioso y para volver a colocar todas las cosas en orden. Aquí volvió entonces Judá al orden de Dios, sacando toda la contaminación y toda la apostasía. En el 13 dice, oyendo a Talía el estruendo del pueblo que corría entre el pueblo en el templo de Jehová, y cuando miró de aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey,
todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó en voz en cuello: traición, traición. Imagínense, la traicionera diciendo traición, pero se quedó sola. Llegó el juicio para Atalía. Dice que el sacerdote mandó a los jefes que gobernaban el ejército para que la sacaron del templo, para no contaminar el templo. Y es que la carne tiene que salir de la casa del Señor. Todo lo que es carne tiene que salir. Y todo lo que es carne tiene que morir. Por eso fue sentenciada a muerte. Dice que la sacaron afuera y ya cuando estaba afuera hicieron como un corredor y allí la mataron. Así tiene que morir la carne, fuera de la casa de Dios. Donde el Señor va a juzgar entonces la carne, fuera de la casa de Dios. En la casa de Dios solamente puede estar el Espíritu de Dios. Solamente puede estar el Señor. Allí no puede haber nada de carne. Por eso es que el apóstol Pablo le va a decir a los corintios que celebraran la fiesta sin levadura. Y eso nos recuerda que cuando nos reunimos como iglesia, nosotros somos la casa viva, la casa del Señor, y toda esa carnalidad tiene que salir y tiene que morir afuera de la casa. No podemos traer esa carnalidad a la casa del Señor, ni siquiera matarla dentro de la casa del Señor. Tiene que morir antes. Para cuando nosotros nos reunamos como iglesia, solamente podemos celebrar esa fiesta sin levadura. Tenemos que celebrar esa Pascua sin levadura, sin la levadura del pecado. Y dice que la mataron. ¿Qué dice Germancito? Es que es como muy significativo ese nombre de Atalía, ¿no? Porque es fuerte o afligida por Yahvé. Estaba mirando. Y pues me llama mucho la atención como el lugar donde muere, ¿no? Dice que le abrieron paso en el versículo 16, en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey. Entonces también vemos como que ese caballo tipifica la fuerza del hombre, pero pues la fuerza del hombre al final termina es afligida por Dios porque pues la fuerza del hombre no va a prevalecer sobre el Señor. Y incluso pues ese caballo es tan significativo en la cuestión de la fuerza, creo que se utiliza, ¿no? Como un patrón de medida de fuerza cuando hablan de tantos caballos de fuerza, ¿no? Precisamente eso. Entonces está como ese, como ese símbolo ahí, ¿no? De lo que significa el reinado de la fuerza del hombre, pero pues como al final no va a prevalecer sobre el Señor. Amén, mi hermano. Así es. Así es curioso que sea Talía una mujer, eh, porque parece que es la única mujer que va a reinar. Reinó por 6 años, tipificando obviamente la carne, tipificando la carne. Y lo que nos decía el hermano Germancito con respecto a lo que significa su nombre, ¿no? Afligida por Dios. O sea, el Señor la va a afligir, siempre va a afligir la carne, va a afligirla hasta la muerte. Interesante lo del caballo. Incluso estaba viendo unos hermanos enviaron algo sobre el caballo, sobre ese pasaje que está en un salmo que dice: no seáis como el caballo, como el mulo, y mostraban un caballo, pues allí la rebeldía, ¿no? La rebeldía del caballo que no se somete. Sí, eso tipifica la carne, la fuerza. El caballo tiene fuerza, el caballo tiene ímpetu, el caballo no se deja fácilmente dominar, ¿no? Por eso representa entonces esa carne. Y en los salmos está muy bien representada esa fuerza por el caballo, ¿no? Que es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere que nosotros dependamos de Él, no de nuestra propia fuerza. Y será juzgada la carne siempre y será destruida esa fuerza. Porque la única fuerza que tiene que venir de nosotros es la gracia, que habitar en nosotros es la gracia de Dios, tiene que venir del Espíritu de Dios, la fuerza con la cual nosotros nos movemos. Pablo le decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia.
Nuestro único esfuerzo tiene que ser por morar en la gracia de Dios, por habitar en la gracia de Dios, en el Espíritu de Dios, que todo lo puede y es el que nos capacita para todo. ¿Qué dice Germancito? Pues no lo dice la escritura, pero en ese versículo 16 hago un énfasis, dice, le abrieron paso pues, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces, como que ya quedaría como esa seña ahí, pues ese recuerdo de que ya no es el camino por donde entran los de a caballo, sino que ya es un camino de muerte, ¿no? Y pues ahí hablando espiritualmente es la casa del rey, pues la casa del rey, es el verdadero rey es el Señor. Entonces, como que eso, para entrar a la casa del rey no hay forma de entrar a caballo, porque por ahí va a ser un camino de muerte. No sé si lo interpreto. Ujú. Ok, sí, puede ser una forma de interpretarlo. Eh, Vamos a terminar entonces en estos 3 minutos, lo que resta de este capítulo 11. Dice que el sacerdote entonces hizo pacto con Jehová y con el pueblo. Mire el sacerdote Joiada tan importante, que es el que va a restaurar todo el sacrificio al Señor, todo el culto, y es el mentor. Luego lo vamos a ver como el mentor de Joás, de este rey, y vamos a ver que este rey es un buen rey porque tiene este mentor, tiene este anciano sacerdote que es el que lo va a instruir. Dice, y el pueblo que sería pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo desplazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. O sea que ahí cerquita también estaba el templo de Baal. Entraron, lo derribaron, todas sus estatuas, sus altares, al sacerdote. Miren, Atalía había puesto hasta un sacerdote de Baal allí. Había un culto extraño en la casa de Dios ahí cerquita, ¿no? Junto a la casa de Dios había un templo, también había un sitio especial para adorar a Baal. Eso puede pasar dentro de la iglesia también, mis hermanos, si nos descuidamos, si entran cosas extrañas, si hay idolatría, si entran todas estas doctrinas equivocadas, va entonces a haber un culto extraño y el Señor está llamando a derribar todo esto. Dice, después tomó a los jefes de centenas y los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra y llevaron al rey desde la casa de Jehová y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey y se sentó en el trono de los reyes. Se sentó en el trono de los reyes. ¿Quién es este rey que se sienta en el trono de los reyes? Nuestro Señor Jesús, representado aquí por Joás, anticipadamente, Él es el rey. El Señor Jesús es nuestro rey. Joás fue guardado para guardar ese linaje hasta que llegara y naciera nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra. Y dice, y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Y uno podría decir, no, pues un niño de 7 años, él no era el que estaba reinando. Detrás de él estaba realmente el sacerdote Joiada, y eso lo vamos a estudiar después. Dejamos aquí, mis hermanos, para la próxima, entonces, capítulo 12, si quieren lo leen anticipadamente para que ya conozcan el contexto. Muchas cosas hemos visto esta noche, que sea el Señor, pues, resaltando las que sean de mayor aplicación para nuestra vida y que podamos recordar siempre su palabra y tener la advertencia del Señor y la amonestación del Señor siempre para nuestro diario vivir, porque todas estas cosas están escritas para usted y para mí, para su iglesia, para que seamos guardados y advertidos. Hoy nos